Mariano Ejendra Gijena es especialista en consumo. Gracias, Mariano, por venir. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo con la quita del IVA de los productos, de los alimentos? Sí se puede ver esto en los supermercados, pero no en almacenes, en autoservicios chinos, en kioscos. Todavía esta medida no se aplica en esos comercios que acabo de mencionar. Claro, porque ¿cuál es el inconveniente? Es decir, los supermercados y las grandes y los hipermercados pudieron aplicarlo inmediatamente, es decir, a partir del fin de semana pasado. Y ya, como bien vos dijiste, lo podemos ver y lo podemos relevar en todos los supermercados de todo el país. El problema está en que los almacenes chinos, los pequeños comercios, etcétera, son monotributistas. Entonces no pueden hacer la quita esa del IVA. Lo que se está estudiando ahora a través de la Secretaría de Comercio y las entidades de consumidores, estamos pidiendo que se efectivice, es que la quita del IVA ya venga directamente por parte del distribuidor o el mayorista, que es quien le vende al almacenero, al supermercado chino, al kiosquero, al pequeño comerciante el producto, para que después, obviamente, el almacenero le agregue el valor, la ganancia necesaria y lo venda al consumidor final. Si desde ahí el distribuidor o el mayorista ya le vende al almacenero, al supermercado chino sin IVA, entonces sí, ahí no hay un problema fiscal ni financiero por parte del pequeño comerciante y puede automáticamente bajar el precio de estos productos. Mariano, hay un grupo importante de organismos de defensa del consumidor que firmaron un petitorio, que le están pidiendo también al gobierno si puede retrotraer el aumento de los medicamentos, ¿no? Sí, el tema de los medicamentos y los alimentos, obviamente, lo más fundamental hoy en día ante una emergencia y una crisis alimentaria y social que estamos padeciendo desde hace muchos meses, ¿no? Entonces, ahora que el gobierno está tomando una serie de medidas, consideramos que estas medidas todavía son necesarias pero no suficientes y consecuentemente pedimos que se intervenga en el tema de medicamentos y también que se amplíe esta lista de 14 productos llevándose a todos los productos de la canasta básica alimentaria, que son cerca de 50 productos aproximadamente. Acá me anoté, por ejemplo, ¿qué productos no tienen ahora la quita del IVA? Carne, queso, manteca, huevo. Todavía no sufre ningún descuento. No sufre ningún descuento, no están dentro de eso. Que se mantenga también el programa de precios esenciales, o sea, existe hasta el 31 de diciembre, pero hay que ver si se mantiene en los términos que estaban planteados hace 2 semanas atrás. Que se mantenga el tema de precios cuidados, eso es muy importante. Ahora el 7 de septiembre, como ocurre cada 6 meses, el gobierno o el Estado se sienta con los distribuidores, con los supermercadistas, para rever justamente ese listado de precios cuidados, ampliarlo y agregarle, obviamente, el aumento respectivo de esos 6 meses. Es muy importante el tema de precios cuidados. ¿Por qué? Porque los precios cuidados sirven de precios de referencia, que es lo que no tenemos hoy en día, producto de ¿qué? De la inestabilidad cambiaria que todavía el gobierno no logra tomar y consecuentemente no tenemos costos y menos tenemos precios finales. Lo que venimos escuchando mucho en los últimos días es el término frazada corta en casi todo. Claro. Y de nuevo, aquí en el caso del impuesto al valor agregado, esta decisión unilateral del gobierno nacional de quitar el IVA sobre una cantidad de productos y por lo tanto también generar unas consecuencias en los aspectos coparticipables de estos impuestos. Ahora, ¿y cómo se resuelve esa? Porque lo que planteaba Alberto Fernández, en cambio, era no hacerlo sobre el valor, sobre la cadena de comercialización, sino aplicarle esta rebaja directamente a determinados beneficiarios que pueden ser, por ejemplo, los perceptores de las asignaciones universales por hijo, los jubilados, etcétera, etcétera. ¿Tendría el mismo efecto? ¿Sería distinto? No, a ver, acá hay un sector que ha estado totalmente abandonado por parte del gobierno, que es la clase media. La clase media no recibe. Y los jubilados tampoco han sido involucrados. Por supuesto, en ningún exactamente. Caso en esta Pero medida. vos fíjate que el problema que tenemos... Que la clase media le contestó en las urnas. Por supuesto, obviamente, salió y contestó claramente y en forma definitiva en las urnas. Ahora bien, vos fíjate, la clase media no recibe subsidios, no recibe ningún tipo de tarifa especial o tarifa subsidiada, no recibe ningún tipo de beneficios sociales, fiscales, etcétera, y absorbe absolutamente todo este ajuste y estos grandes aumentos que venimos padeciendo en estos 4 años. Es decir, ese es el gran problema. Y por supuesto, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del comerciante, estamos hablando del profesional, estamos hablando del asalariado, estamos hablando de ese sector que lamentablemente no tiene representatividad y que
por supuesto es quien más absorbe esto. Cada vez la clase media es menor, porque cada vez deja de ser clase media y pasa a ser clase baja asalariada. Ese es el inconveniente que está. Entonces, esto está más apuntado en ese sentido. ¿Son medidas necesarias? Sí. ¿Son medidas suficientes? No. ¿Son medidas bien implementadas? No, no han sido bien implementadas. ¿Son medidas tardías? Sí, lamentablemente son medidas tardías. Bueno, vos recién lo mencionabas, el programa de precios esenciales. Sí. Recordemos que fue anunciado hace algunos meses por el gobierno. Tratando, como se acercaba las elecciones, el gobierno presentó este programa de precios esenciales. ¿Sirvió o no sirvió? A ver, el programa de precios esenciales, al igual que el tema de la distribución de estos cortes de carne a precio especial, ¿te acordás? El problema que tiene es que eso tiene incidencia en la capital y en el Gran Buenos Aires. En el resto del país o en las grandes ciudades hay muy poco acceso a esto de precios esenciales. Entonces necesitamos realmente medidas de carácter federal que involucre a todos los argentinos, en primer lugar, no solamente a quienes vivimos en la capital o en el Gran Buenos Aires. En segundo lugar, que nos abarque a todos los argentinos, más allá de que sea clase media, clase baja o clase media alta, y los sectores obviamente más vulnerables, como recién decía acá, el tema de los jubilados, el tema de quienes reciben la AUH, quienes están más desprotegidos, por supuesto. Entonces, pero necesitamos que sean medidas de carácter integral. Es decir, si hablamos de una reducción o eliminación del IVA, tenemos que hablar de reducir o eliminar el IVA en los distintos eslabones de esta cadena. Y por supuesto que no podemos hablar de todos los productos alimenticios, porque además todo esto, como bien decíamos, tiene un costo fiscal. El IVA junto con otros impuestos tienen coparticipación federal y genera y repercute directamente en las cuentas provinciales. Entonces, esto se tiene que tomar con mayor seriedad, mayor profundidad y no a los fines meramente electorales, decir, bueno, esto es hasta octubre o hasta diciembre, después veremos. No, por eso es muy importante que estas medidas se lleven adelante a través de un acuerdo de precios y de salarios dentro de un gran marco de acuerdo nacional que trascienda lo meramente el tiempo electoral y que intervengan todos los representantes políticos y especialmente el representante y su equipo de trabajo, en este caso Alberto Fernández, quien ha sido más votado en esta última elección, y en base a la elección que surgirá en octubre, participen e intervengan y den su opinión y su consentimiento a todo esto. Es decir, porque la pregunta es, ¿qué pasa después de octubre? ¿Qué pasa después del 10 de diciembre, cuando venga el nuevo gobierno? Recién ustedes mencionaban y hablaban del sector más perjudicado, el sector de los jubilados. Mariano, te invito a ver el testimonio de una jubilada. Yo soy jubilada y 15 días como arroz o fideos blancos, porque no puedo pagar el alquiler. Sino té con pan. Eso es lo que como. Porque tengo que comprarme los remedios. Pago el alquiler, terrible. Esto, en 65 años que yo tengo, no lo vi en mi vida. En mi vida. Terrible, terrible el testimonio de esa jubilada, tratando de hacer malabares, cómo se alimenta, ¿no? Dijo que toma té con pan, y hay muchos jubilados que han hablado también ese 5N. Yo recuerdo el testimonio de una jubilada que a su vaso de leche lo tenía que rebajar con agua para que el sachet de leche le dure un poco más, ¿no? No, es terrible hoy en día lo que está padeciendo nuestro país, lo que está padeciendo nuestra sociedad y los sectores más vulnerables como son los jubilados, a quienes más les debemos, obviamente, las generaciones que hemos venido después, a quienes más le debemos en agradecimiento y debemos proteger, cuidar y agradecer, somos obviamente a los que más estamos postergando y más estamos castigando. ¿Esto se revierte, Mariano? ¿Se revierte? Toda situación económica, tarde o temprano, se revierte con un buen plan económico, con buenas medidas, pero tomadas en conjunto y con la participación de todos los sectores políticos y sociales. Claro que se revierte. Cuando hay definiciones políticas claras, cuando hay un plan económico pensando en generar empleo argentino, en reactivar la industria nacional, en reactivar el consumo y no buscando que todo sea un negocio financiero, por supuesto que se revierte. Nunca el gobierno, también Mariano, endureció su postura con supermercadistas, con empresarios que aumentaron los precios de forma indiscriminada, ¿no? No, y yo siempre tengo presente, Adrián, que a lo largo de los años hablamos muchísimo sobre las cadenas de comercialización como las principales responsables de las remarcaciones, de los traslados inmediatos a precios de vaivenes cambiarios que quizás terminaban volviendo atrás. Es decir, teníamos un pico de suba del dólar a 63 pesos,
las cadenas de comercialización trasladaban los valores a esa referencia y después cuando pasaba de 63 a 57 Bien. no volvían atrás los precios, ¿no? Y eso es algo que me parece que se desatendió seguramente en el gobierno anterior, pero acá en este caso con Mauricio Macri en el poder directamente fue un dejar hacer total en ese Bien. sentido. Mira, hay una herramienta muy importante, 10 lo que segundos, acaba Mariano. de decir él. Existe la herramienta, es el observatorio de precios. Justamente el observatorio de precios se encarga de hacer un análisis por eslabón de toda la cadena productiva de comercialización, desde el productor hasta el consumidor final, para que no ocurra lo que acaba de decir él. Eso en este gobierno jamás se implementó. Mariano, muchas gracias. Gracias.